Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a su canal, José Luis Contreras, su Skin Coach. En esta ocasión hablaremos del papel del microbioma y de la inmunidad cutánea. Como saben y están acostumbrados, en este canal hablaremos punto por punto del tema y en esta ocasión abordaremos lo que es el microbioma y su relación con la piel, cómo se regula el microbioma cutáneo. Nuestro punto número 3 será revisar el tipo de microorganismos que forman el microbioma cutáneo. Posteriormente hablaremos de los cambios del microbioma cutáneo y la edad. Y finalmente hablaremos de disbiosis y bióticos. Empezamos. Muy bien. Todos conocemos que la piel tiene diferentes funciones y que estas funciones son muy importantes, pues ellas regulan grandes cosas. Una de las principales funciones de la piel es formar una barrera. ¿De qué? Del todo al entorno externo, al exposoma, ¿verdad? Que puede residir en una amplia gama de desafíos, ya que estamos expuestos diariamente a nuevos productos contaminantes, a radiaciones solares, a radiaciones infrarrojas, a partículas de materia, etcétera. Por eso es importante que la piel regule todo lo que esto puede afectar a células internas de la epidermis o bien de la dermis, inclusive del organismo completo. Por eso debemos de tener una función barrera que responda adecuadamente a todos estos riesgos o peligros que pueden penetrar. Evidentemente, entonces aquí la piel juega un papel muy importante desde el punto de vista inmunológico. Recordemos que la piel, evidentemente, el estrato córneo específicamente, es nuestra barrera natural de protección. Es decir, es una respuesta innata, es un mecanismo de inmunidad innata. Entendemos por inmunidad innata aquella protección, ¿verdad?, que tenemos de manera natural frente a algunas sustancias o inclusive microorganismos extraños que pueden justamente causar daños, patologías, inflamaciones, etcétera. Si bien es cierto, la epidermis, con todos sus componentes, como son los corneocitos, la barrera lipídica, el factor de humectación natural, juegan un papel muy importante, no nos podemos olvidar que definitivamente parte de estos componentes de esta barrera de protección inmunológica innata justamente es el microbioma, es decir, el conjunto de microorganismos que van a residir de manera normal y natural en nuestra piel. Recordemos que existe una diferencia al hablar entre microbioma y microbiota. Reconocemos como la microbiota al conjunto de todos los microorganismos que forman parte del cuerpo humano, que pueden estar presentes, por ejemplo, en la piel, en la cavidad oral o bien, por ejemplo, en el intestino. Cuando nosotros nos referimos a una comunidad de microorganismos situada en una región anatómica específica, nos referimos a él como el microbioma. Así entonces tenemos, por ejemplo, un microbioma intestinal y lo que vamos a estudiar hoy, que es el microbioma cutáneo. Definitivamente, el microbioma cutáneo se ha convertido en objeto de muchísimo interés para poder entender no solo la dinámica de la piel, sino para obtener una mejor comprensión de las enfermedades cutáneas y desarrollar inclusive terapias para poder controlar muchas patologías. Evidentemente, desde el punto dermocosmético, desde el punto estético, también juega un papel muy importante, ya que hoy día muchas investigaciones no relacionan alteraciones de este microbioma con diversas alteraciones también cutáneas, por ejemplo, el melasma, el envejecimiento, por supuesto el acné, alopecias, entre muchas otras alteraciones que tienen también una influencia importante de este microbioma cutáneo.
Entendemos entonces que si no controlamos y si no tenemos un cuidado especial para mantener a estos microorganismos residentes, pues vamos a tener la posibilidad de generar muchas alteraciones cutáneas, incluso enfermedades cutáneas. Por lo tanto, tenemos que tener este microbioma en buen estado, ya que influyen de manera directa e impactan de una manera muy importante en la salud normal de la piel y, como hemos venido platicando, también muchas alteraciones de este microbioma van a participar en diferentes afecciones dermatológicas. Pero antes de seguir, es importante también entender cómo se estudia este microbioma, es decir, cómo sabemos hoy en día todos los microorganismos o conocemos gran parte de los microorganismos que viven en nuestra piel. Bueno, normalmente se hacen a través de técnicas de secuenciación de ADN. Hay un proyecto que se llama el Proyecto del Microbioma Humano, que tiene la intención de estudiar y caracterizar a todos los microorganismos que residen en diferentes partes de nuestro cuerpo. Normalmente lo hacemos, les comentaba, a través de secuenciación. Se van tomando muestras y después se van analizando, por ejemplo, las diferentes bases nitrogenadas que están presentes y posteriormente con un archivo, con una biblioteca, ¿verdad? Que hay, existen ya actualmente, pues vamos reconociendo de acuerdo a su contenido de timina, de adenina, guanina o citosina, a qué especie pertenece. Y es una de las maneras más comunes que hoy en día tenemos para poder descifrar a cada uno de los microorganismos, ya sean bacterias, sean virus, sean hongos o bien protozoarios que están presentes en nuestra piel. Por supuesto, es un área bastante ardua, es un trabajo arduo y difícil y que cada vez se va actualizando. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que hoy día el microorganismo que normalmente veníamos llamando Propionibacterium acnes, pues ha modificado su nombre y ahora lo conocemos como Cutibacterium acnes, precisamente porque los estudios más recientes desde el punto de vista de secuenciación de ADN nos han permitido entender y estudiar que este microorganismo pertenece más al género Cutibacterium y no al Propionibacterium. Esto aunado también a ciertas investigaciones que se hacen a nivel, en este caso microbiológico, ¿verdad? Para estudiar a este tipo de bacteria y entonces se junta toda esta información y se decide entonces renombrar, rebautizar o reclasificar a ciertas bacterias o algún otro microorganismo. Así es que la piel juega un papel muy importante como barrera inmunitaria física y celular frente a los microorganismos propios y, como ya mencionamos, al exposoma. Sabemos todos que la barrera de la piel va a tener diferentes capas, en donde encontramos el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal, en donde están los queratinocitos, que definitivamente son las células encargadas principalmente de mantener y orquestar toda esta interrelación entre el sistema inmunológico, la función barrera de la piel, que es generar un epidermis en buen estado, y relacionarse con los microorganismos. Nosotros necesitamos que todos estos componentes de la barrera que platicábamos anteriormente y que ahora se lo repito, como son el estrato córneo, la barrera lipídica, el factor de humectación natural y el microbioma, tienen que estar perfectamente coordinados, enlazados y trabajando de manera armónica para que puedan tener esta función barrera y mi sistema inmunológico innato sea lo suficientemente capaz de poder defenderme frente a las agresiones externas. Y como ya les comentaba, la célula que definitivamente regula principalmente o al menos de entrada, ¿verdad? Todas estas interrelaciones, pues son básicamente los queratinocitos.
Una vez que los queratinocitos han captado la información y han de alguna manera tomado alguna acción para poder responder o para poder mejorar o corregir algunas alteraciones que tengamos en la barrera, pues entonces estos queratinocitos se empiezan a interrelacionar con nuestras células del sistema inmunológico y evidentemente con las otras células cutáneas importantes, como pueden ser los melanocitos, las células de Langerhans, incluso los propios fibroblastos. Así es que es muy importante entender cómo se mantiene este equilibrio, cómo es que en la superficie de la piel vamos a tener toda esta combinación de estas sustancias y de esta dinámica tan importante. Por eso aquí les hago una representación. Fíjense, ahí tendríamos, por ejemplo, estos ladrillos que estarían representando los corneocitos. Recuerden que aquí tenemos la barrera lipídica, esta barrera formada por ceramidas, fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos y por supuesto agua. No olvidemos que aquí también están las glándulas sudoríparas ecrinas que van a estar produciendo sudor, que tiene un alto contenido de agua y que a partir de ahí se mantiene la termorregulación, que también es importante, un factor importante a considerar para el desarrollo y acondicionamiento del microbioma. Este sudor tiende a evaporarse. ¿Para qué? Para que tengamos una superficie fría y seca, ¿no? Pero una cierta humedad. Recuerden que el agua es determinante para la vida en muchos aspectos y no podemos olvidar también el aspecto microbiológico. Es muy importante que haya agua para poder tener una microbioma en buen estado. También tenemos un folículo pilosebáceo, el cual va a secretar a través de la glándula sebácea un sebo, el cual a su vez sabemos que tiene ácidos grasos libres, ¿verdad? Tiene ceras, tiene algunos triglicéridos y también este sebo actúa inclusive como un antibiótico natural, ¿no? Vamos a encontrar que hay cierto tipo de histonas antimicrobianas, incluso algunos péptidos antimicrobianos que también van a estar regulando al microbioma. La glándula sudorípara apocrina va a generar en algunas zonas anatómicas de la piel un sudor apocrino que ya sabemos que es rico en proteínas, lípidos y esteroides y que digamos que también van a dar cierta fuente de alimentación a estos microorganismos para que ellos se puedan mantener en buen estado. Recordemos también que la producción de sudor incluye la liberación de ciertos electrolitos y de ciertos receptores que controlan la acidez, ¿verdad? El factor de humectación natural que se forma con este sudor y con este sebo nos va a dar también productos digamos, de desecho, por ejemplo, a través de los residuos de la histidina para formar el ácido urocánico o el ácido pirrolinicarboxílico y mantener este pH, este factor de humectación natural ligeramente ácido, entre 5 y 5.5, para que también haya una regulación importante de los microorganismos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en una piel grasa cuyo factor de humectación natural está modificado por la alta producción de sebo y hay una modificación bioquímica, pues evidentemente también cambia el pH, el cual puede subir a 6 o a 7, haciendo que entonces en estas condiciones de estos valores de pH, estos microorganismos, digamos que se pongan un poco más loquitos, que estén mucho más cómodos para que entonces se desarrollen de una manera un poco más desordenada. Por eso siempre, siempre es muy importante tratar de mantener el pH 5, 5.5 en cualquier piel y sobre todo en una piel, por ejemplo, patológica, como en el caso de la dermatocosmiatría, para que esto regrese, digamos, un poco a la normalidad. Les comentaba que los queratinocitos son capaces también de producir péptidos antimicrobianos, ¿verdad? Entre ellos las defensinas o algún tipo de enzimas como las catelicidinas, que justamente ellas van a ir a dar este equilibrio, van a ir a proteger, a darnos esta protección inmunológica y este equilibrio cutáneo para que no tengamos una sobrepoblación bacteriana. Así es que esta estrella que representa el microbioma, fíjense todos los factores de los que debe estar rodeada y las condiciones que debemos de tener para que ellos vivan de manera adecuada. Por supuesto, como nos podemos imaginar, cualquier cambio, por simple que sea en alguno de estos factores, ¿verdad? Van a traer como consecuencia alteraciones en el microbioma.
Estas alteraciones en el microbioma las conocemos como disbiosis y a partir de estas disbiosis podemos tener alteraciones estéticas o bien patológicas a nivel cutáneo. Por supuesto, la piel va a tener unas diferencias anatómicas de acuerdo a la zona donde la estudiemos. ¿Por qué? Porque la bioquímica, porque la constitución de cada una de las diferentes zonas anatómicas cutáneas pueden cambiar. Y evidentemente también por eso el microbioma cambia en diferentes zonas anatómicas, ¿verdad? Va a haber un impacto importante del tipo de microorganismos que vamos a tener presente en el microbioma de acuerdo a las zonas anatómicas donde los analicemos. Así pues, por ejemplo, en la cara, que tenemos una buena composición de sebo, pero también hay agua, vamos a tener un tipo de microorganismos, ¿verdad? Recuerden también que la zona de la cara es una zona, por ejemplo, muy expuesta, ¿no? El exposoma nos puede llegar directamente, quizás parte de mi cuerpo yo me puedo proteger con alguna ropa, pero no siempre puedo hacerlo en el rostro. En las palmas, por ejemplo, en donde el estrato córneo está sumamente engrosado, donde no hay pelo y donde hay una alta densidad de glándulas ecrinas, por supuesto, el tipo de microorganismos que van a habitar ahí, pues van a ser diferentes, por ejemplo, a los de la cara. ¿Por qué? Porque el terreno anatómico, porque las condiciones anatómicas son diferentes. Y si analizamos, por ejemplo, una axila, en donde también tenemos unas glándulas apocrinas mucho más presentes, ¿verdad? Tenemos una mayor densidad de pelo y también tenemos algo oclusivo, la misma zona anatómica la hace oclusiva, pues por supuesto también van a cambiar el tipo de microorganismos que residen ahí. Como habíamos comentado, la célula estrella que regula en gran parte al microbioma, pues definitivamente son los queratinocitos. A través de diferentes receptores. Yo aquí solamente les pongo uno, por ejemplo, que se conocen como los receptores de reconocimiento de patrón. A través de estos receptores, que son proteínas, que ya sabemos que están en las membranas celulares, pues estos receptores van a reconocer a los microorganismos porque a su vez ellos van a liberar o nos van a mandar señales a través de lipoproteínas, de ácidos nucleicos, de algún componente de la pared celular, inclusive de algún antígeno, ¿verdad? Una proteína que puede generar una respuesta inmunológica, pues entonces esto es reconocido a través de estos receptores, el queratinocito interpreta esta información y decide actuar. La respuesta es generar, por ejemplo, péptidos antimicrobianos o bien citocinas o quemosinas que estén involucradas con los procesos de inflamación, por ejemplo, ¿para qué? Pues para atraer la atención de células inmunológicas residentes, en este caso las células de Langerhans, y si es necesario, entonces estas células de Langerhans activarán otros procesos de inmunología para poder tener la respuesta y el control inmunológico. Así es que fíjense la importancia que tiene el queratinocito, ¿verdad? No solamente para mantener la epidermis, sino también para regular desde el punto de vista cutáneo al microbioma. Y a partir de ahí, regular las condiciones que tenemos en prácticamente toda la piel y la comunicación que debe existir con el sistema inmunológico, que ya sabemos que es nuestro mecanismo de defensa. Como habíamos comentado, entonces el microbioma se va a distribuir de manera diferente. Esto debido, como ya lo vimos, a las diferentes zonas anatómicas que vamos a tener. Por ejemplo, en sitios húmedos como el ombligo, como la axila, como la ingle, ¿no? La fosa poplítea, por ejemplo, hay gran cantidad de microorganismos. Estos microorganismos van a estar acostumbrados a estas zonas húmedas y son microorganismos que pertenecen, por ejemplo, al filo Firmicutes o a la actinobacteria. Y entonces ahí aparecen, por ejemplo, los géneros Staphylococcus o bien Corynebacterium. Ellos dos principalmente van a estar en estos sitios. A diferencia de como vimos, por ejemplo, en un sitio sebáceo, como puede ser el pliegue alar, la frente, la parte de la espalda, ¿verdad? Pues aquí vamos a tener microorganismos pertenecientes al filum Actinobacteria. Entre ellos, por ejemplo,
cabe destacar Acutibacterium acnes, ¿no? Este tipo de bacteria, por ejemplo, son anaerobios, tienen la capacidad de poder vivir en ambientes ricos en lípidos, porque hay una gran cantidad de sebo, ¿verdad? Ellos quizás necesitan más sebos y menos oxígeno, a diferencia de los que hablábamos acá, y también a diferencia, por ejemplo, de las zonas anatómicas secas de la piel, como pueden ser, por ejemplo, el antebrazo o la mano o la piel del glúteo, ¿verdad? En donde vamos a tener pues una variedad importante de los filos que vamos a hablar. Para que entendamos el filo, el término filo, pues digamos que hagan de cuenta que son los tipos de reinos, el tipo de microorganismo a partir del cual vamos a tener las diferentes variedades, los diferentes géneros y especies, pero todos ellos se acomodan, digamos, dentro de un mismo grupo, ¿no? Esos grupos más importantes son los filos, los reinos de estos microorganismos. Así es que hoy sabemos que la gran mayoría de los habitantes bacterianos, solamente estamos hablando de bacterias. Recuerden que podemos encontrar bacterias, virus, hongos y protozoarios. Hablando de bacterias, tenemos, como ya les había platicado, cuatro grados o cuatro filos importantes. El filo Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes o Protobacterias, ¿ok? Estos microorganismos van a estar repartidos. Fíjense cómo ya inclusive tenemos gráficas para saber cómo es, por ejemplo, el contenido de bacterias a nivel gastrointestinal, a nivel nasal, a nivel de piel, en la cavidad oral, por ejemplo, incluso en la zona urogenital. Y entonces hoy tenemos estos mapas que nos permiten entender justamente cómo están distribuidos estos microorganismos, ¿verdad? A estos microorganismos también los vamos a poder dividir como microorganismos residentes, porque van a tener largos periodos de presencia en estas zonas anatómicas, o bien transitorios según su capacidad para poblar la piel, es decir, van a estar durante una temporada y después otra temporada no van a estar. Evidentemente aquí hay que entender que todos ellos tienen un papel muy importante, ¿eh? Los microorganismos, de una manera muy general, los clasificamos en microorganismos patógenos y no patógenos. Como su nombre lo indica, los patógenos son aquellos que pueden generar una enfermedad, mientras que los no patógenos, digamos que evidentemente son aquellos que no producen ninguna enfermedad. Ahora, ¿en la piel existen, por ejemplo, microorganismos patógenos? Sí, existe, por ejemplo, el estafilococo aureus. ¿Por qué existe si es patógeno? Bueno, pues porque también tiene que haber un equilibrio, ¿me entienden? Tiene que haber una retroalimentación entre ellos, tiene que haber, digamos, ciertas luchas, tiene que haber cierta concentración de unos y de otros, porque si no hubiera patógenos, pues entonces los no patógenos, digamos que no tendrían nada que hacer, no podrían responder, y sin embargo, cuando están estos patógenos, ellos se activan, ellos mandan señales, el queratinocito sabe entonces qué está pasando, y en general mi sistema inmunológico está funcionando adecuadamente. Obviamente, también si yo no tuviera microorganismos no patógenos y solamente tendría patógenos, pues evidentemente entonces ya tendría una patología. Así es que el equilibrio del microbioma debe estar pensado y debe estar ideado y lo debemos de mantener lo más posible en una combinación tanto de microorganismos patógenos como microorganismos no patógenos. Ahora, estos microorganismos sí deben ser habitantes bacterianos normales, es decir, si ya llega un microorganismo patógeno que no es normal, que si nosotros analizamos y aquí no encontramos para nada a ese microorganismo, eso sí ya puede empezar a ser una alerta, una llamada de atención, porque puede desencadenar una enfermedad. ¿Ok? Recordemos que el microbioma es una comunidad conocida de microorganismos. Y sí, entre esa comunidad hay patógenos y no patógenos. En el momento que sobre todo llegue algún patógeno extraño que no sea normal a la comunidad tradicional del microbioma cutáneo, se encenderán las alertas porque aquí ya tenemos una invasión de microorganismos que pueden generar daños importantes no solo a la piel, sino también al organismo entero.
Como ya les había comentado, no solamente tenemos bacterias, tenemos hongos. Aquí también tenemos, por ejemplo, a Malassezia furfur, antes llamado Pityrosporum ovale. Este es otro ejemplo de cómo se reclasificó el nombre, ¿verdad?, de este hongo. Tenemos parásitos como los ácaros del tipo Dermodex y también tenemos virus, que son los menos estudiados, pero que sí hay también algunos virus, ¿no? Por supuesto, también podemos llegar a tener algunos protozoarios, como les decía, estos parásitos, estos ácaros. Ahora, ¿cómo es el microbioma con la edad? ¿Cambia? Sí, cambia y cambia mucho. La piel es colonizada desde el momento en que nacemos, ¿no? Principalmente por bacterias y por los otros microorganismos. Así es que el método de nacimiento va a influir mucho sobre nuestro microbioma cutáneo. Al parecer hoy en día nos dicen que una piel, la piel de un bebé es mucho más resistente si nació este bebé por un parto normal. Es decir, cuando tenemos un parto normal, pasan a través del canal de la vagina de la madre, en donde van a ser colonizados justamente por este tipo de bacterias que se van a encontrar en esta zona anatómica. A diferencia de un bebé que nace por cesárea, en donde el bebé va a adquirir entonces más el contenido de microorganismos que está en la piel de la mamá. Y esto a la larga puede generar ciertas diferencias. Este bebé, conforme va creciendo, pues entonces también va modificando su microbioma. Llegamos entonces a los primeros años de vida, en donde el microbioma y el microbiota en general, la microbiota en general, porque también aquí este niño ya come cosas diferentes, está expuesto a personas, a sus mascotas, y entonces evidentemente los primeros años va cambiando la composición de esta comunidad microbiana y entonces también va a tener una diversidad importante entre el microbioma del bebé y el microbioma del adulto, por ejemplo. Cuando ya somos adultos, pues entonces la cantidad de diversidad que vamos a tener es asombrosa, ¿no? Fíjense, solamente como dato curioso, una palma de una mano de cualquiera de nosotros puede albergar más de 150 filotipos bacterianos. ¿Imaginan la cantidad de bacterias que tenemos en cada una de nuestras palmas? Ahora, se han hecho estudios y, por ejemplo, todos los integrantes de una familia que residen en una misma casa, pues evidentemente su tipo de microorganismo, su microbioma es muy similar. Si de pronto ahí llega a vivir o llega una temporada otra persona que venga de otro ambiente, pues los microbiomas se van a empezar a cruzar, ¿no? Y también hay que considerar si esa familia tiene, por ejemplo, una mascota, la cual también va a aportar ciertos microorganismos para que al final el microbioma de esta familia sea característico. Así es que, como hemos venido platicando, el microbioma cutáneo tiene un papel muy, muy importante, ya que controla tiene una inhibición directa del crecimiento de patógenos, lo que les había comentado, ¿verdad? Sí están los patógenos normales y si por alguna razón pudiera llegar uno extraño, pues mi microbioma va a empezar a tratar de defenderse. ¿Por qué? Porque hay un espacio ocupado, porque va a decir, sabes que aquí no cabes, aquí ya estamos llenos, además los nutrientes que tenemos están limitados. Así es que, pues no te voy a dejar que te comas mis nutrientes ni que ocupes mi espacio y por eso vas a ir falleciendo, vas a ir muriendo y entonces me defiendo, ¿no? O bien, también, por ejemplo, puede generar a péptidos antimicrobianos o compuestos bactericidas que justamente mis microbios cutáneos van a producir para defenderme del ataque de estos extraños o permitir, por ejemplo, que Staphylococcus aureus, que sí forma parte del microbioma normal de nuestra piel, no genere un biofilm. El biofilm es un grupo de azúcares exopolisacáridos que muchos microorganismos, sobre todo los microorganismos patógenos, generan para producir la resistencia. Ustedes alguna vez han escuchado que algunos bichos, ¿verdad? Algunos microorganismos son resistentes a cierto antibiótico y esto es porque han generado un biofilm, una capa protectora para que justamente el antibiótico no los dañe.
Esto es muy común en piel, por ejemplo, en pieles con acné que a veces han sido tratadas con antibióticos. Bueno, pues estos microorganismos, especialmente Staphylococcus aureus, empieza a generar estos mecanismos de defensa, este biofilm, y lo va haciendo muy resistente. Entonces, mi propio microbioma, el resto de las bacterias que están ahí presentes, van a evitar la formación de este biofilm y así es como me defiende. Otra manera de defenderme es, primero, estimular la inmunidad innata. Recuerden que la primera respuesta inmunológica es innata. Incrementar, ¿verdad? La liberación de péptidos antimicrobianos, controlar los procesos de inflamación, a veces tener microinflamaciones para hacer una llamada para que las células del ángel se activen, etcétera, y nos puedan defender de alguna manera y controlar el proceso, con la llegada también de neutrófilos, por ejemplo, pero esta inflamación debe estar controlada, ¿no? Hay que reforzar la barrera lipídica, por supuesto, y cuando esto no puede ser ya necesario, entonces se estimula la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, pues es una inmunidad que sabemos que es el segundo paso, ¿no? Cuando la inmunidad innata ya no fue suficiente, viene la respuesta de la inmunidad adaptativa, en donde ya vienen otro tipo de células, como los linfocitos, a producir ya directamente anticuerpos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una formación de citocinas que van a ser las que están llamando y las que van a estar haciendo que estos anticuerpos se enteren, que los macrófagos tomen la información, se la lleven a los anticuerpos, ¿verdad? Primero los anticuerpos a las células T, a los linfocitos T, para que ahí ellos entonces empiecen a seleccionar cuál es el mejor anticuerpo, para que posteriormente sea producido por los linfocitos B y yo tenga entonces ya un mecanismo de defensa mucho más eficaz. Por supuesto, también este microbioma puede modificar ciertos factores epigenéticos que a su vez van a modificar la inmunidad adaptativa. Les comentaba que muchos microorganismos normales de nuestra piel, este microbioma cutáneo, tienen la capacidad de competir por nutrientes, por espacio, inclusive, como les comentaba, tienen algunos de ellos la capacidad de producir bacteriocinas, que son compuestos antimicrobianos que no van a tener efectos sobre ellos, pero sí sobre los microorganismos extraños o ajenos al microbioma cutáneo. ¿Cuáles son entonces algunos ejemplos? Hay muchos, como se pueden imaginar, no vamos a poder hablar evidentemente de todos. Me voy a centrar en algunas bacterias muy importantes que ustedes conozcan para que sepan cuál es su papel en el microbioma cutáneo y definitivamente no podemos dejar de hablar de Staphylococcus epidermidis, ¿verdad? Los Staphylococcus pues se llaman así porque tienen esta forma de cocos, de bolitas, ¿verdad? De coquitos, ¿no? Son bacterias gram positivas, ya sabemos que pueden inhibir la formación de biopelículas para el estafilococo aureus, ¿verdad? También ellos tienen una capacidad de producir péptidos antimicrobianos, entre ellos las defensinas del tipo 2, producen modulinas y también tienen una marcada tendencia a eliminar otros patógenos, no solamente Staphylococcus aureus, sino por ejemplo Streptococcus piógenos, ¿verdad? Cooperando con sus péptidos antimicrobianos. Definitivamente el Staphylococcus epidermidis es una de las bacterias que mayoritariamente vamos a encontrar prácticamente casi en todas las zonas anatómicas de nuestra piel. Acutibacterium acnes lo conocemos muy bien por el problema del acné. Sin embargo, no solamente está involucrado en el acné. Fíjense que ellos son capaces de inhibir el crecimiento de un estafilococo aureus resistente a la meticilina, un antibiótico. También fermentan el glicerol para producir ácidos grasos que a su vez van a estar controlando el pH y, por supuesto, asimismo también regulan el microbioma. Así es que no todos los pacientes tienen acné, todos tenemos Cutibacterium acnes, pero no todos tenemos problemas de acné. Dentro de este tema, ya en el canal les hablé sobre el acné y ojalá lo puedan ver para que vean que hoy sabemos que hay diferentes subtipos, ¿verdad? Hay diferentes colonias o hay diferentes características, hay diferentes avatares, digamos, de Cutibacterium acnes, ¿verdad? Que se llaman filotipos y que sabemos hoy en día que el Cutibacterium acnes que está más relacionado con el acné es el 1 a 1.
Todos los demás no están tan relacionados con el acné. Les comentaba en ese video que hoy también sabemos que una piel con acné tiene prácticamente la misma cantidad de Cutibacterium magnes que una piel sin acné. Lo que pasa es que la piel con acné va a presentar el filotipo 1A1, que es lo que convierte que este microorganismo esté más presente y genere las lesiones típicas de acné. Así es que los microbios de nuestra piel, ¿verdad? Estos microorganismos de la piel van a estar íntimamente relacionados con las células de nuestro cuerpo. En este caso, ya quedamos que específicamente con los queratinocitos. Les comentaba, imagínense que esto es un queratinocito, no lo es, imagínenselo, que aquí están los receptores y aquí hay receptores que se llaman toll-like, ¿ok? Estos receptores son los cuales se reconocen, fíjense, las bacterias y tal mandan las señales y justamente estos receptores son los que lo conocen. Ahora, ¿cómo sabe el queratinocito lo que tiene que hacer? Bueno, pues porque una vez que ha llegado la señal a los receptores específicos, señal proveniente de los microorganismos, ¿verdad? En este caso de las bacterias, pues fíjense todas las respuestas. Claro, no son todas en este momento, pero sí hay gran cadenas de cascada, ¿verdad? Intracelular que hacen que entonces el núcleo, en este caso del queratinocito, empiece a expresar la síntesis de péptidos, llame la liberación de citocinas proinflamatorias, y así es como se da esta conexión entre el microbioma y las células cutáneas. Entonces, nos queda claro, perfectamente claro, que el microbioma es una parte importantísima de la función barrera, que ya no podemos pensar en la función barrera solamente en los corneocitos, ¿verdad? O el estrato córneo y ya está, sino que es el estrato córneo, la barrera lipídica, el factor de humectación natural y el microbioma. Hoy cada vez más tenemos afortunadamente principios activos, que ya se los mencionaré al final, que están indicados para proteger este microbioma. Tengan cuidado también con los diferentes protocolos que a veces hacemos porque pueden lastimar el microbioma. Por ejemplo, peelings excesivos, aparatologías, exfoliaciones también muy intensas, que no estoy diciendo que sean malas, simple y sencillamente piensen que si van a tener que hacer alguno de estos protocolos, no se les olvide reponer, mantener, controlar posteriormente ese microbioma para mantener la función barrera en buen estado. Y si la función barrera está en buen estado, mi inmunidad innata lo estará. ¿Qué pasa si ya no está en buen estado? ¿Qué pasa si se altera? Pues como les decía, se produce una disbiosis, ¿verdad? Una alteración en la composición, tanto cualitativa como cuantitativa, de los componentes de este microbioma. Así es que ya sabemos hoy en día que muchas enfermedades cutáneas y alteraciones cutáneas, hay que hacer la diferenciación entre la parte estética, por ejemplo, un melasma, un acné, o bien ya una rosácea, ¿verdad? Una dermatitis, ¿no? Una psoriasis, por ejemplo, que ya es dermatocosmiatría y que ya lo ve el dermatólogo, pues al final residen en que coinciden en que algunas de ellas dos van a tener tanto el problema estético como el problema dermatológico, su origen puede ser en el mismo microbioma. Ahora, lo que no está claro es que si son las alteraciones en el microbioma lo que conduce a la enfermedad o son las condiciones de la enfermedad lo que conduce a un desequilibrio del microbioma. Hay algunas cosas que ahora ya se están investigando y que se sabe mejor de alguna o de otra alteración. Sin embargo, en algunas todavía estamos un poco con la duda. ¿Qué lleva a qué? ¿Es la alteración del microbioma lo que lleva a la enfermedad o es la enfermedad lo que va a dar como consecuencia que tengamos alteraciones en el microbioma? Cualquiera de estos dos panoramas se han estudiado y les presentaré un resumen de cada uno de ellos. ¿Qué pasa cuando hay cambio en la composición del microbioma? Fíjense, cambia el microbioma.
por alguna infección, porque tomé antibióticos, porque hay una sobrepoblación. Aquí estoy pensando que el microbioma se está alterando. ¿Qué consecuencias me puede dar? Bueno, pues va a haber cambios en la distribución de los microorganismos, voy a empezar a liberar citocinas proinflamatorias, va a haber también cambios en la producción de los péptidos antimicrobianos, lo cual obviamente va a alterar la función barrera, puede haber una infiltración inmunológica, la función barrera, la barrera física de la piel está alterada y entonces tengo una sobrepoblación, un cambio importante en estos microorganismos que pueden empezar a invadir tejidos que los denominamos estériles porque quiere decir que ahí no hay microbiomas, es decir, ahí no hay microorganismos y que estos microorganismos entonces ya pueden empezar a estar presentes en zonas que no deberían de estar. Esto a su vez trae como consecuencia que haya más inflamación, cambios en la producción de péptidos antimicrobianos, respuestas inmunológicas alteradas y entonces aparece la enfermedad. Por otro lado, ¿qué pasa cuando hay alteraciones, por ejemplo, en la barrera cutánea o en la función inmunológica? ¿Se fijan? Aquí ya estoy pensando desde el punto de vista de la enfermedad. Por ejemplo, hay una herida o yo tengo una predisposición genética a tener cierta alteración, aparece esa alteración. ¿Qué va a pasar? Que va a generar esa alteración, los cambios y en la distribución y la composición del microbioma. Puede haber crecimiento de patógenos, llegada de otros patógenos que no deberían estar ahí, invasión a tejidos estériles. Por supuesto, esto trae como consecuencia una alteración en la respuesta inmunológica, aumentando la inflamación, teniendo infección de oportunistas o bien alterando los procesos de cicatrización, lo cual exacerba el origen y también va a traer como consecuencia que este microbioma tenga otra composición. Así es que, como ven, cualquiera de las dos perspectivas pueden ser bastante dañinas para nuestra piel y para nuestro organismo entero. Y como les decía, pues hoy en día existen un gran grupo de sustancias denominadas bióticos que se utilizan mucho en la dermocosmética para tratar de mantener, proteger, cuidar, reorganizar este microbioma. En general les llamamos bióticos y los podemos clasificar en prebióticos, probióticos y postbióticos. Voy a hablar primero de los probióticos, ya que son los más difíciles de trabajar. Recuerden que los probióticos son los microorganismos en sí, es decir, ellos están vivos y se trataría de yo aplicarlos directamente sobre la piel. Esto a veces es complicado porque los que tenemos no siempre cumplen con las características de los microbiomas o del microbioma de los microorganismos presentes en la piel. Muchos de ellos son lactobacilos, muchos de ellos también van a estar presentes, pero los hacen complicados trabajarlos porque yo necesitaría tener un control, ¿verdad? Para que el producto no se me eche a perder. Entonces tengo que ponerle conservadores, lo cual alterarían justamente a estos microorganismos, entonces la verdad es que ya no tendrían nada de probióticos, ¿no? Se están haciendo algunos intentos para, digamos, obtener de alguna manera biotecnológica fermentos, para obtener algunos productos, digamos, similares al yogur, que puedan ser estables dentro de un producto dermocosmético, y tratar entonces sí de aportar microorganismos vivos o probióticos, pero la verdad es que digamos que hasta el momento hay pocos y buenos resultados, ¿no? Pues pocos son los resultados buenos. Lo que se trabaja más con los prebióticos. Prebióticos van a ser aquellos grupos de sustancias que nos van a ayudar a mantener a estos microorganismos que yo tengo en mi piel y que de hecho me voy a dedicar solamente a cuidarlos, a protegerlos, a darles lípidos, a darles proteínas, a darles carbohidratos. Tenemos muchos exopolisacáridos, ¿verdad? Que van a ser los prebióticos que más se van a trabajar y que más presentes vamos a tener hoy en día en productos dermocosméticos como cremas, geles, mascarillas, etcétera. Y los postbióticos van a ser aquellos productos que, una vez que se ha estudiado el microorganismo que nos interesa, pues sabemos que este microorganismo puede generar ciertas sustancias. Unas de ellas son los exopolisacáridos. Los exopolisacáridos pueden ser tanto prebióticos como postbióticos. Muchos microorganismos generan
exopolisacáridos posteriormente como fuerza de mantenimiento, como resultado a su desarrollo, y resulta que estos exopolisacáridos son interesantes para el mantenimiento o protección de la piel. Por ejemplo, hay muchos exopolisacáridos que algunas bacterias, por ejemplo, en algunos lagos salinos, ¿no? En las salinas producen como mecanismo de defensa, y resulta que ahora estos exopolisacáridos que estas bacterias producen, que son posbióticos, considerados posbióticos, los utilizamos, por ejemplo, como protección para los rayos infrarrojos. Así es que yo las invito y los invito a que busquen cada vez más también complementar sus protocolos de acné, de manchas, de envejecimiento, de alopecia, de lo que ustedes quieran, con productos bióticos, ya sean prebióticos, posbióticos o que en algún momento dado podamos tener ya probióticos más adecuados. Espero que este tema haya sido de su interés, que investiguen más al respecto y que consideremos cada vez más la importancia del microbioma cutáneo en nuestro trabajo diario. Gracias, hasta la próxima.